A ver, Nicolás Kreplak es en estos días un hombre muy importante, es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, importante por la responsabilidad que tiene, porque es una de las personas que conduce el operativo sanitario respecto al coronavirus en la zona más difícil del país, porque es la zona más abigarrada, con más población, también con los lugares más fuertes de pobreza, también, o sea, es un desafío enorme ver cómo pelear contra el COVID en el conurbano. Los recursos que hay, por ejemplo, en Capital son mucho más en comparación con su población que los que hay en la provincia. Estamos en días muy duros donde todos los indicadores que deberían bajar o estar estables están subiendo. Está subiendo la cantidad de fallecidos, está subiendo la cantidad de casos, está subiendo la cantidad de gente en terapia intensiva, y queríamos escucharlo un ratito a ver qué interpretación da, qué cree que va a pasar, qué debería hacer la sociedad respecto de esto que está ocurriendo. Nicolás, buen día. Ernesto Tenón te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, es que queríamos escucharte un poquito, a ver qué reflexión haces, qué panorama, qué diagnóstico, etcétera. Bueno, yo creo que estamos interrumpidamente en un ascenso, es una curva de ascenso larga en el tiempo, si uno lo compara con lo que sucedió en otros países. Bueno, por ejemplo, Nueva York arrancaron un poquito después que nosotros y ya pasó toda la curva, ¿no? Pero lo que tuvieron era lo que nosotros queríamos al principio evitar, que eran muchísimos casos en poco tiempo. Esto que decíamos al principio, achatar la curva, es lo que estamos buscando. Entonces, los casos que tenemos, la transmisión de casos que se está dando distribuida en el tiempo, de manera tal de que por el momento logramos tener el sistema de salud que logra dar atención al 100% de la población, y eso nos permite tener una tasa de letalidad del 1,6 en la provincia de Buenos Aires, que es muy baja si uno lo compara con otros países del mundo, que están en 4,5 o 5, que tiene que ver con el colapso del sistema de salud. Nosotros venimos administrando los casos no de una manera deliberada, sino digo con la cuarentena, con las medidas de seguimiento, la búsqueda, etcétera, que nos permite llevar en el tiempo. Lo que yo no creo que estemos en condiciones de decir, ni lo dijimos antes, es que hayamos llegado a un pico, que esto vaya a ser el máximo, que empecemos a reducir. Nosotros en general solemos tomar estas decisiones cuando ya sucedió, solemos decir estas cosas que ya sucedieron y todavía falta para poder decir que va a dejar de subir. Hasta ahora no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto con las medidas que se tomaron a principios de julio fue que la gran velocidad de crecimiento de casos que había a fines de junio se aminoró. Eso nos permitió que hoy tengamos un poco menos de la mitad de lo previsto que íbamos a tener si no se tomara esa decisión del principio de julio. Por también se discutió si fue o no fue eficaz. Fue eficaz para reducir la velocidad, no fue eficaz para acabar con la epidemia. Que por otro lado me parece que es interesante que todos tengamos bien en claro que no está visto que se esté por acabar la pandemia, la epidemia, que en el mundo estamos en los peores momentos, que el epicentro es Latinoamérica, y que por más que uno esté cansado y que estemos ya hace mucho tiempo luchando contra esta enfermedad, eso no hace que la enfermedad empiece a reducir su contagio. Así que también, además de muchas pautas de cuidado, de solidaridad, hay que hacerse de paciencia. Te voy a decir la pregunta que más me angustia a mí en este momento. ¿Hasta dónde va a subir? Porque cada vez que... y estoy hablando básicamente del tema más delicado de todos, que es la cantidad de fallecidos. Vos mirás seguramente los números del mundo mucho más que yo, pero ver un país con más de 100 muertos no es lo que más uno ha visto en el mundo. De hecho, si uno hace la tabla de posición de cantidad de muertos los últimos 2 días, Argentina está entre los 10 países más afectados del mundo. No así si vos mirás hacia atrás. Pero tampoco ha habido tantos países, tenés 4 o 5 en Europa, tenés 6 o 7 en América Latina, y casi diría un cachito en China unos días, pero países con más de 100 muertos en un día tampoco ha habido, por él con toda la furia, 30, 35. Entonces, y uno dice, bueno, está bien, ya llegamos a 60 muertos por día, ahí se debería, uno piensa, por ahí se estabiliza ahí, después para 70, después 80, ahora te aparecen 2 días de 100. Y cuando uno ve, en algún momento para, porque paró en México, paró en Brasil, paró en Estados Unidos, hay un momento que se estabiliza y baja, pero acá, ¿hasta dónde va a subir esto? Bueno, lo que pasa es que las cantidades con las que paró en Estados Unidos, o que paró, digamos, en algunos lugares paró, en otros lugares está subiendo todavía. Sí. En Estados Unidos, en Brasil, o en otros países fueron con volúmenes mucho más grandes. Lo que yo quiero decir es, esto de la curva más amesetada hace que siga subiendo por mucho tiempo, pero que no suban tantas cantidades. Es cierto que en los últimos días ya estamos viendo una cantidad de fallecidos más grandes, que en general reportan, como pasó estos días,
reportan, si uno mira de cuándo son los fallecimientos, se encuentra que un 20% o 25% corresponde al día de la fecha y el día anterior, y hay muchos que están desparramados en días muy previos, y incluso hasta fines de junio. Y eso tiene que ver con la demora de la carga que se ve en cada clínica. Por ejemplo, Jujuy cargó 23 fallecidos juntos, que no eran todos el mismo día, sino que el sistema no había estado cargando. Entonces hace muy difícil el análisis de esta información en el día a día. Nosotros trabajamos con promedios semanales, para intentar tener un poco más de claridad y que no dependa de variaciones, nosotros decimos esto, artefactos técnicos o de situaciones artificiales que nos hagan pensar mal. Pero de todas formas, para los días medios de la semana, o sea, ayer, hoy, mañana, son los días donde habitualmente se va a ver más cantidad de casos, pero la cantidad de casos que estamos viendo ahora es significativamente mayor que la semana pasada, así que estamos preocupados por eso. Ahora, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo? Es muy ¿Hasta difícil. cuándo y hasta dónde? Claro, hasta cuándo y hasta dónde es muy difícil de prever, depende mucho de lo que nosotros hagamos, de cuáles son las medidas de cuidado que logramos instalar, y también tengamos en cuenta que para la población, que son los millones de habitantes, 12, 13 millones de habitantes del conurbano bonaerense, todavía seguimos en un porcentaje de contagios muy pequeño, lo cual es esperable, no queremos que supere esto, pero también yo quisiera desalentar la idea de que estamos ya pasando un periodo de inmunización colectiva o de rebaño o algo por el estilo. No es, no solamente no lo estamos viendo, sino que además a mí me resulta que al no ser un dato certero ni para nada contrastable, me parece que es muy preocupante dar esas imágenes porque podemos dar una idea de descuido a la población diciendo, bueno, ya estamos todos inmunizados, así que ya podemos empezar a descuidarnos, y esto nos está tentando bastante porque hay claramente poco apego o menos apego al cuidado que hace que tengamos más casos. Y yo digo, no solamente es una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad individual que hay que poner por delante. Gustavo. ¿Cómo le va, viceministro? Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Teniendo en cuenta que esta es una situación, como siempre se dijo, muy dinámica y que es obvio que todos fuimos aprendiendo, aún ustedes que son los responsables de salud, en su caso en provincia, desde el comienzo de la pandemia, pero con la información que tiene hoy, que obviamente no era probablemente la que tenía en marzo, ¿qué cosas usted dice hubiésemos hecho tal o cual cosa, si hubiésemos contado con la información que tenemos hoy, que hubiese ralentizado más o hubiese permitido una respuesta todavía mejor del sistema argentino ante el coronavirus? La verdad que es muy difícil, lo contrafáctico es muy difícil porque uno no solamente toma decisiones con la información que tiene, sino también con la factibilidad de realizarlas en el momento, ¿no? Entonces, pensemos en lo escalonado de los procesos. Tuvimos que armar una ruta comercial con China para tener barbijos, para poder poner barbijos en los hospitales, para poder hablar con los trabajadores de salud, para decirle cómo se tienen que organizar los servicios de salud, porque si no teníamos los barbijos era imposible empezar a trabajar otras cosas. Y hay una gran cantidad de cosas que van consecutivas, esto de que nosotros arrancamos con 800 camas de terapia intensiva y tenemos más de 2.300 en el AMBA, ¿no?, de adultos. Todo ese trabajo no se lo podría hacer desde antes. Yo creo que si uno tuviera que pensar, y esto ya sería muy pensamiento libre, porque solamente es lo epidemiológico, porque no estoy seguro si es así desde otros aspectos, como desde lo político, por ejemplo, yo creo que el inicio de la cuarentena estricta, tan estricta, con tan poco virus circulante, podría haber sido más gradual, si es que eso, y es una hipótesis porque no lo sé, nos permitiría tener más energía ahora para hacer cuarentenas más estrictas, porque sin duda va a haber que cuidarse mucho de la circulación y de contacto con otros para lograr que esto no se escale muy rápido o para lograr que pueda en algún momento bajar. Eso es una hipótesis, pero la verdad no estoy seguro si tampoco hubiera sido así. Claro. Nicolás, a ver, déjame por ahí no es así, y la verdad que no estoy buscando una declaración espectacular, o sea, te hago incluso esta declaración, porque en algún momento alguno de ustedes, no me acuerdo si fue Goyan o vos, dijeron por mí hasta septiembre cuarentena, o incluso hasta noviembre, etcétera. Pero deduzco lo que vos decís, que no sería disparatado pensar que volvamos a la cuarentena tipo fase 1, tipo lo que fue al principio, o sí, o es disparatado pensar eso. No es disparatado para nada. De hecho, creo que el gobernador Kicillof, cuando explicó
el pase a fase 3 y explicó que habíamos logrado reducir la velocidad de los contagios, no así la cantidad de contagios, pero sí la velocidad de ascenso de los contagios, dijo, pasamos a una cuarentena intermitente, que esto quiere decir que los grados de ejecución del aislamiento están sujetos a modificaciones, porque la verdad que nosotros no somos dogmáticos en ningún aspecto de la vida, pero menos aún en una cuestión tan compleja como la epidemiología. Si nosotros tomamos una decisión que va en contra de la evolución de la salud, o que tomamos una decisión que pensamos que va a ir para un lado y termina siendo para otro, es por supuesto lógico y razonable que intentemos cambiarla después. Entonces, si se toma una decisión que es previsible que aumente la cantidad de contagios, que es nivelar un poco la actividad económica y social. Es previsible que suceda porque es lo que se vio en todos los países del mundo y lo que se vio en nuestra propia experiencia. Y eso no es administrable por la vía de las otras alternativas que tenemos nosotros, como el rastreo de contacto, la búsqueda activa, el aislamiento en centro de aislamiento, el tratamiento con plasma para evitar la llegada a transmisibilidad. Si con todo eso no logramos aminorar la velocidad de ascenso de los contagios y de los casos graves, por supuesto que, bueno, yo desde el punto de vista sanitario tengo que recomendar que se vaya a una fase de mayor cuidado. Pero por eso me parece que todos como sociedad tenemos que ir pensando y sintiendo, bueno, estamos bien así, esta cantidad de contagios, cuánto tiempo podemos soportarlo y verlo. Nosotros, digo, en términos sanitarios, todavía tenemos sistema de salud para poder analizar unos días más esta situación. No es que estamos colapsando el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que hay otros lugares y otros sectores que están un poco más complicados y sin duda el sistema de la provincia empezará a absorber, como ya está haciendo, la demanda de otras jurisdicciones con muchísima necesidad. Y eso se va a hacer y lo haremos, y también tomaremos la decisión, en todo caso, de recomendar, si es que hay que volver a una fase de mayor cuidado, cuando estemos con más peligro en una saturación del sistema de salud. Ahora, Keplak, usted decía antes, cuando yo le pregunté, bueno, quizás habría que haber hecho, con una hipótesis más escalonado, por la fatiga emocional que tiene mucha gente a esta altura para poder mantener una cuarentena estricta, pero no se trata solamente de una fatiga emocional, en muchos casos se trata, utilizando la misma palabra, de una fatiga económica, con lo cual yo no sé cómo se va a poder lograr concientizar a la población si hay que regresar a una fase absolutamente estricta de fase 1, dada la situación socioeconómica que se está viviendo hoy por hoy en la Argentina y particularmente en el territorio bonaerense. No, sin duda, lo de la complicación económica está bastante visto que no es solamente un problema de la pandemia, no es un problema de la cuarentena, sino de la pandemia, y esto se compensa con el Estado presente. Esto, bueno, el Estado está muy presente, quizás haya que ver en qué sectores hay que ajustar un poco más para estar más cerca en términos de subsidios, de sueldos, de créditos, de lo que sea necesario para sostener la cuestión económica y que eso no sea... Pensando que estamos a 120 días de esta situación, tenemos bastante contención social, porque el Estado ha logrado llevarle la comida a cada uno. Todos sabemos que estamos perdiendo, pero que creo que el Estado ha llegado muy fuertemente y con mucho trabajo. Puede ser que esto sea, sin duda, un limitante económico, social, afectivo, de la esfera de lo psicológico, sin duda. Yo no sé si tampoco se hubiera resuelto haciéndolo más escalonado el ingreso, tampoco, no lo sé, es una hipótesis nada más. Pero sin duda no es fácil ahora tomar una decisión y que la población de buen grado la acepte. Pero también quiero decir una cosa, cuando empezamos con esta cuarentena, había un espíritu de unidad en la sociedad, en los medios de comunicación, en la política, donde todo el mundo decía, bueno, esto es lo que hay que hacer, hagámoslo. A medida que empezaban a multiplicarse las voces que ponen en duda el esfuerzo común y las marchas anticuarentena y ese tipo de cosas, me parece que de alguna manera también oraban el sentido de por qué me voy a cuidar yo si los demás no se están cuidando, y etcétera. Me parece que también todos tenemos que llamarnos un poco a la reflexión y a la responsabilidad. ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís, completamente, y la verdad que lo he dicho muchísimas veces, lo he escrito, a veces escucho a colegas míos y me ofende las cosas que dicen. Lo que pasa es que la sociedad es así. Hay una cosa que uno no puede más que decir, bueno, que a medida que van pasando los meses, vos no sabés si los comunicadores se hacen eco de lo que pasa en la sociedad o generan cosas en la sociedad o en qué medida hay una cosa, o los políticos o las marchas anticuarentena. Hay un momento en que la exigencia se va haciendo larga en el tiempo y naturalmente produce quiebres.
tiendo a pensar que aún si no hubiera gente en el espacio público que dijera estas cosas, no se producirían esos quiebres. Me parece que se producirían igual. Y ahí está el dilema, que es un lío bárbaro, porque ayer nos decía gente distinta, la presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva o el mismo Quirós nos decía, daban ejemplos. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva me decía, mirá, nuestro problema histórico en las terapias intensivas son los accidentes de tránsito. Y no podés prohibir que la gente ande dando vuelta. Hay un momento en que vos tenés que empezar a hacer campañas fuertes, que pongan casco, que pongan cinturón de seguridad, que no anden que no transgredan la velocidad máxima, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sociedad decide. Quirós daba el ejemplo mismo con el cigarrillo. Vos podés prohibirlo, te lo van a comprar en el mercado negro. Vos podés poner un cartel que dice los chicos mueren de cáncer por fumar y te lo van a comprar igual. Vos podés decirle te estás muriendo de cáncer y van a fumar igual. Entonces hay un lugar donde la recomendación médica en el caso individual o la recomendación social en el caso del Estado tiene efectos que empiezan a ser muy marginales porque la sociedad o un sector importante. Entonces es muy difícil para un Estado como yo me doy cuenta que son dilemas tremendos para todos ustedes, ¿no? Ninguno de ustedes, algunos tendrán razón, otros tendrán equivocado, depende del momento. No me gustaría estar en el lugar de ustedes, son dilemas terribles. Pero me doy cuenta que no es tan fácil, no es que decís cierren y cierran. No, sin duda, eso sin duda es así. Y también es parte del esfuerzo que tenemos que hacer nosotros de intentar generar ese espíritu colectivo. ¿Sí? Mientras más, bueno, también yo lo veo así, ¿no? Mientras más compromiso comunitario y social, y uno, hay muchas cosas que uno las hace porque piensa que están bien para uno, pero también hay muchas cosas que uno las hace porque entiende que es lo que hace bien para todos los demás. Aunque uno mismo podría ser más descuidado con su propia salud, porque hay una cuestión de la individualidad y uno asume riesgos individuales, por ejemplo, cuando decide fumar, es muy poco probable que alguien decida fumar adelante de los demás en un lugar común. Porque no solamente porque está prohibido legalmente, sino porque también sabe que está perjudicando a otros. Entonces, en eso también hay que pensar en algo un poco más de lo colectivo. Y yo creo que es heroico lo que nuestro pueblo y todos nuestro equipo de salud están haciendo a 120 días, porque yo insisto, han aumentado los fallecidos, pero tenemos muchísimo menos casos. Pensemos Brasil con 2 millones de casos, con más de 85.000 fallecidos. Digamos, nosotros teníamos ese mismo destino, porque el conglomerado urbano del AMBA es comparable con el de México o con el de San Pablo, sin ninguna duda. O con el de Chile, digo, el de Santiago, y nosotros tuvimos otro destino por un esfuerzo que nos hizo tener que vivirlo también en más tiempo, pero también hemos priorizado muchísimas vidas. Yo creo que hay una situación colectiva para poner por delante una idea de la solidaridad y que también nos ayuda a cada uno de nosotros a cuidarnos. No nos cuidamos solo por uno, sino que nos cuidamos también por lo que representa para toda la comunidad. Nicolás, te agradezco la diferencia de atendernos, de estar siempre disponible para nosotros y para nuestros oyentes. Es muy importante escucharlos a ustedes que están ahí en primera línea decidiendo cosas que vaya a saber, ojalá estén bien. Hasta ahora han estado bien y ahora vienen las grandes preguntas sobre el futuro. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.